So we got to mix faith with the promise that God's given us. Así es. Entonces, en otras palabras, que tenemos que tener fe nosotros para entrar en las promesas de Dios. So in other words, what I mean by that? Entonces, a ver, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Qué significa eso? Faith is acting on the word. Dice, fe es actuar en la palabra. Not acting on the circumstances. No actuar en las circunstancias. Or what you feel. O en lo que sientes. Or what you see. O en lo que ves. But what the word of God says. Sino enfocarte en lo que la palabra o actuar en lo que la palabra de Dios dice. God called Abraham to go to a place he didn't know. Ya. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham que vaya al lugar un lugar que él no conocía. Le dijo, vete de mi tierra y tu promised him the land. Le dijo, vete de mi tierra de tu tierra y tu parentela, que él no conocía, pero era la promesa que Dios le había dado, ¿no? Entrar en esa tierra. That's right. But he had to take a step of faith to go where God told him to go. Así es, pero él tenía que tomar un paso de fe, ¿no? Para entrar a la promesa que Dios le había dado. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. So, we're talking about receiving our healing, walking in health. Ya, entonces estuvimos hablando cómo recibir tu sanidad y cómo caminar en salud. And the focus is being a doer of the word. Ahora, el enfoque que hemos dado es ser hacedor de la palabra. We're going to look at Joshua. Ahora vamos a ver en el libro de Josué. Chapter 1. Y vamos a empezar del capítulo 1. Joshua, right here, the Lord was talking to him. Ya, y aquí en Josué, el Señor estaba hablándole. Moses just died. Por ejemplo, Moisés murió. And now Joshua is going to be the commander of Israel. Ya. Ahora, leader of Israel. Así es. Josué vino a ser, tras la muerte de Moisés, Josué vino a ser el líder del pueblo de Israel. And Joshua is going to lead the children of Israel into the promised land. Ya. Entonces, y Josué era el que iba a guiar al pueblo de Israel, ¿no? Yeah. Para la tierra prometida. And God was telling him this. Ya, y Dios le dijo esto. Vamos a empezar desde el versículo 6. But pay attention. God did not permit Moses to enter the promised land. Ya. Y mira, lo que quiero que tomes atención, por ejemplo, aquí Moisés, Dios no permitió que él entrara a la tierra prometida. But he said Joshua and Caleb of that generation will. Ya, pero era la generación en la vida, por ejemplo, de Caleb y Joshua. Josué. They can go in. Para que ellos entren a la tierra prometida. Everybody else that age did not go. Ya, por ejemplo, todos de su edad de Caleb y Josué, ellos no They fueron. died in the wilderness. Ellos murieron en el desierto. Amén. Because of their disobedience. ¿Por causa qué? De la desobediencia. Because they didn't believe what God said. Porque ellos no creyeron lo que Dios les dijo. And so if you want to enter the promise of God in your life, si tú quieres entrar a la tierra prometida, the healing in your life, o en este caso sanidad en tu vida, the prosperity in your life, la prosperidad en tu vida, you got to believe what God says. Así, tú tienes que creer lo que Dios dice. I'm not saying believe it just in your mind. Ya, yo no te estoy diciendo que creas esto en tu mente. Just a mental belief. O solamente una creencia mental. We're talking about you act on it. No, lo que te estoy hablando es actuar. The word that God says governs your life. Ya, que la palabra de Dios gobierne tu vida. Amén. It ain't just something you hear. Yeah. You know, it's a pretty word, you get excited, but it never changes your life. No es solamente escuchar bonitas palabras y que te sientas feliz por escucharlas porque son hermosas las palabras, pero no dan fruto en tu vida. What Joshua was an example of Aquí, por ejemplo, vemos el ejemplo en Josué is to enter the promise of God. Para que él entre a la tierra prometida. Amén. In verse 6, Ahora empecemos. God is talking to Joshua.
Dios aquí le habla a Josué. Y empecemos a ver desde el versículo 6 del libro de Josué 1. ¿Qué le dice Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Y seguimos con el 7. Dice, solamente esfuérzate. Mira, le vuelve a repetir Dios. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verse 8. Wow. ¿Y qué le dice el 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, está hablando de la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. So how is he going to have success? Entonces dice, ¿cómo va a tener éxito? ¿Cómo va a prosperar su camino? By meditating on the word day and night. Lo que le dice en el 8, medita de día y de noche la palabra de Dios. Now we don't meditate on the law Ahora, or the Torah, what he así did. es. Nosotros no meditamos en la ley, por ejemplo, en el libro de la ley que es el Antiguo Testamento. We meditate on the new covenant, what Así Jesus es. done. Nosotros meditamos en el Nuevo Testamento, en lo que Jesús hizo. Like James said, por the nosotros. perfect law of liberty, Así es, como Santiago dijo, la perfecta ley, la de la libertad. which is the redemption that Jesus done for us. Y cuando habla la perfecta ley de la libertad, es la redención, la que Jesús hizo por nosotros. Él nos redimió de la maldición de la ley. Hallelujah. De eso tenemos que meditar. Hallelujah. Amén. That's how Aleluya. you're going to be successful. Ya, ahí es cuando tú vas a ser exitoso. Or you're going to receive the promise that God has for you. O vas a recibir la promesa de Dios que tiene para ti. O vas a prosperar tu camino, como dice aquí en Josué 1:8. That's right. Amén. And turn over here to Hebrews Vayamos a ver rapidito en el libro de Hebreos. chapter 3. Y vamos a ver el capítulo 3, Hebreos 3. Eso está en el Nuevo Testamento. Hebreos 3, versículo, In verse 7. ya, dice el 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Hebreos, estamos viendo 3, 7. Si oyeres hoy su voz, dice el Espíritu Santo, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. This is before Joshua became leader of the... Así es, y esto fue antes de que This is when estamos Moses was a leyendo. leader. Así es, esto es cuando Moisés era el líder, Okay. no Caleb. Caleb fue después. Joshua. I'm talking about. Perdón, Josué. Okay, now verse ¿no? 10. ¿Y qué es lo que dice en el 10? A causa de lo cual me disgusté, dice el Señor, contra esa generación. Está hablando de la generación de Caleb y Josué, ¿no? Because all of them died. Porque todos ellos murieron. Yeah. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¡Wow! In verse 12. Verse 11 and 12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. So if you don't believe, God can't help you if you don't believe. Ya. Y dice, tienes que tener cuidado con la incredulidad cuando no crees.
Porque Dios, por ejemplo, What does it say there in verse a 12? Él no le agrada. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Verse 12. ¿Qué dice el 12? Vamos a leer nuevamente. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. O sea, si tú What- eres the rest part. incrédulo, Read the dice, rest part. tienes corazón malo The rest para part. apartarse del Dios vivo. So your unbelief separates you Dice, from si God's eres promise. incrédulo, vas a separarte del Dios vivo. O sea, en otras palabras, de la promesa de Dios. That's right. ¡Wow! That's what it says here. Pero eso es lo que dice aquí. No entrarás, o sea, porque tienes incredulidad y todavía lo llama corazón malo cuando eres incrédulo. ¡Wow! Yeah. In verse 13, ¿Y qué dice el 13? Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. in verse, now, Wow, eso es fuerte. I'm going on down in verse chapter 4. Ya, entonces vamos a empezar desde los primeros In verse de 1 and 2. Hebreos 3, 1, Chapter 4, 2, verse 1 and 2. capítulo 4 de Hebreos, ¿no? Y dice, vamos a leer el 1 y 2, dice, temamos, pues no sea que permanecido aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les provocó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Wow, esto sí que es fuerte, hermano. That's right. So we got to mix faith with the promise that God's given us. Así es. Entonces, en otras palabras, que tenemos que tener fe nosotros para entrar en la promesa de Dios. So Wow. in other words, what I mean by that? Entonces, a ver, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Qué significa esto? Faith is acting on the word, Dice, fe es actuar en la palabra. not acting on the circumstances, No actuar en las or circunstancias. what you feel, O en lo que sientes. or what you see, O en lo que ves. but what the word of God says. Sino enfocarte en lo que la palabra, o actuar en lo que la palabra de Dios dice. God called Abraham to go to a place he didn't know. Ya. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham que vaya al un lugar que él no conocía. Le dijo, But then vete de mi then tierra he y tu promised him the land. Le dijo, vete de mi tierra de tu tierra y tu parentela, que él no conocía, pero era la promesa que Dios le había dado, ¿no? Entrar en esa tierra. That's right. But he had to take a step of faith to go where God told him to Así go. es, pero él tenía que tomar un paso de fe, ¿no? Para entrar a la promesa que Dios le había dado. Si no, ¿cómo podía entrar a un lugar que tú no God conoces? doesn't tell you everything when he tells you to do something. Así es, Dios no te dice todo, o sea, cuando te dice que tienes que You're hacer going to have algo, to take a step by tú faith. tienes que ir paso por paso y lo tienes que hacer por fe. Not because you feel it, No porque tú lo sientas, not because you see it, no porque tú lo veas, but because the word of God says it. sino porque la palabra de Dios lo dice. Because the just shall live by faith. Porque su palabra dice, el justo por la fe vivirá. Hallelujah. Aleluya. And so this is the victory overcometh the world. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo. Our faith Nuestra fe in God's word. en la palabra de Dios. The word of God always gives us Así es. the victory. La palabra de Dios siempre nos da la victoria. In the name of Jesus. En el nombre de Be Jesús. blessed. Sé bendecido. Hallelujah. Aleluya. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin: 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.